La Libroteca. Literatura en radio con Julio Rudman. Debe ser uno de los momentos más conmovedores para quienes hacemos la libroteca, recibir, casi uno diría en su casa, porque está en Buenos Aires, estamos en Buenos Aires, a Ángela Urondo Raboy, y la excusa siempre es una buena excusa, un libro siempre es una buena excusa. Es ¿Quién te crees que sos?, un libro que publicó Capital Intelectual hace ya un tiempo. Bienvenida, Ángela, es un gusto enorme conocerte. Buen día. Como te dije alguna vez en un correo, además de ir conmoviéndome, de conocer la historia más íntimamente a través del libro, la conmoción, el golpe de amor final, es filial también, porque naciste exactamente el mismo día que mi hija, que Laura. ¡Qué bárbaro! 28 de junio del 75. ¡Wow! ¿Sí? ¡Qué fantástico! Fantástico. Bueno, qué lindo. ¿Desde cuándo tenés conciencia de haber empezado a recorrer tu identidad? Fíjate lo que te digo, no a reconocer, sino a recorrer tu identidad. Supongo que en la panza. Supongo, bueno. O no sé, o tal vez antes, no sé en qué momento empieza la identidad. O si empieza con la conciencia. Yo preguntaba ahí, así, ¿cuándo empezás a tener conciencia? Es que no estoy segura de que la identidad empiece con la conciencia. Yo creo que empieza en la inconsciencia, justamente. Y todo lo que uno absorbe cuando es tan pequeño que no es consciente, ahí uno forma su ser. Cuando uno tiene hijos chiquitos se da cuenta, además, de que ellos ya son, antes de saber qué son o de poder interpretarse como seres. Y ahí me parece que que la identidad empieza absolutamente en la inconsciencia, la identidad es el ser en sí mismo, es la esencia, es lo que uno no puede evitar ser, además. Y entonces eso sin duda empieza inconsciente, me parece a mí. En mi caso, además, tuve un proceso tan fragmentado entre mi primera infancia junto a mis padres, luego un periodo de mucha violencia y transición y paso de manos, y después una adopción que se establece y dura muchísimos años, y esa adopción encierra en el silencio la verdad de lo que había pasado, el por qué habíamos llegado a esa adopción justamente, ¿no? Y bueno, y a mí me pasó que al recuperar mi propia historia pude encontrarme con esa identidad primaria, esa identidad de antes de poder saber qué es la identidad siquiera, antes de tener palabras, y que ahí estaba la identidad absolutamente. Y el día de hoy yo tengo la sensación de que fui uniendo esos fragmentos, esos pedazos de vida que habían estado tan separados, ¿no? Que no quedaba rastro de esa vida anterior cuando se cambiaba de capítulo. Yo pude ir uniendo todos esos fragmentos y ahora siento que hay una identidad construida con la sumatoria de todo eso. No hay nada que quede afuera. ¿Este libro sirvió para eso, para sentir que no queda nada afuera? Yo creo que el libro sirvió porque a mí me ayudó a ordenar y a explicarme y a buscar. Digo, el libro es un resultado de una búsqueda, en realidad. El libro no es la búsqueda en sí. Yo no buscaba escribir un libro, yo buscaba palabras que me explicasen qué diablos había ocurrido. Por eso el libro no tiene género, de alguna manera te vas... Claro, yo no buscaba convertirme en una escritora, hacer una profesión, a pesar de que eso ocurre mientras uno lo hace de todos modos, ¿no? Sí, esta fin, charla lo demuestra. El fin no era el libro, y además el libro ocurre en un momento en el que ocurren otras cosas que eran significativas profundamente porque estaban cambiando mi situación legal, social, política, en cuanto
a la adquisición de mis derechos perdidos. Los juicios. Estoy hablando de los juicios que se dieron simultáneamente. Digo, los juicios a los genocidas de Mendoza, que estaban enjuiciando a los primeros que pudimos detectar, de los que participaron del operativo, pero también ocurrían en Buenos Aires los juicios políticos de destitución a los jueces que habían avalado esta situación, Romano y Miret, que ahora pronto van a ser elevados los juicios penales para todos los jueces cómplices de la dictadura. Y simultáneamente a estos dos juicios ocurría mi juicio de restitución, después de muchísimos años de buscarlo, de pedirlo, de batallarlo. Era muy complicado porque a mí no me habían falsificado documentos, había habido una adopción aparentemente legal. Y bueno, y fue cuestión de cuestionar al juez que había permitido que se me den adopción cuando mi mamá estaba desaparecida en vez de buscarla, ¿no? Fue exponer que había un crimen precedente que debía ser resuelto antes de mi adopción y bueno. Pero fue muchos años de trabajar esta causa para poder llevarla a cabo, pues es una causa que casi no tiene muchos, hay 2 o 3 precedentes apenas. Y bueno, y todos estos juicios se dieron simultáneamente y esto personalmente fue muy movilizador y eso, y yo siento que me cambió de situación en muchos ámbitos. Estar disminuido en los derechos a uno lo pone en una situación de enajenación respecto de lo social y del Estado y de descreimiento absoluto en la justicia. Los 30 y pico años de impunidad que masticamos y que los sobrevivimos sabiamente para poder vivir este momento. No fueron gratuitos en el cuerpo, en el alma, en la psiquis, y recuperar la justicia fue muy, muy fuerte. En ese sentido, el libro, la propuesta de escribir un libro, yo venía escribiendo cosas personales en algunos blogs, la propuesta de escribir el libro viene en ese contexto, en el contexto en el que me habían dado todas las fechas de juicios simultáneas y todo lo que siempre había sido una utopía de lucha, de pronto era lo que siempre había debido ser, era lo justo y estaba ocurriendo. Y ahí yo me pongo a escribir. Qué momento, claro. Y en realidad el libro es apenas un souvenir de ese momento, creo yo. Personalmente el libro no es lo que me modifica, lo que me modifica es la realidad. Y el libro está escrito en el momento mismo en el que la realidad me está modificando. El libro, una de las cosas que a mí me impresionó mucho del libro es que, no sé, son muy pocos los casos, y no los quiero mencionar, en que alguien que ha tenido, a quien se le ha escondido su identidad o su historia, digamos, para no insistir con el término de identidad, no tiene, lo voy a decir, no tiene odio por todo lo que pasó. Este libro no trasunda ni revancha, ni odio, más bien yo diría al contrario, es una especie de, es difícil encontrar los términos, no sé si alivio, pero sí, puede ser alivio, digamos, ¿no? Es que mi sensación es que, no, yo no tengo odio ahora, digo, tuve muchísimos enojos, muchísimas broncas, dije en la cara de la gente todo lo que sentía decir. Yo tengo una ventaja y una desventaja que es esta, de ser absolutamente franca. Cuando era muy chiquita decidí hasta que esta era mi posición en la vida y que yo prefería decir las cosas de frente, aunque me trajese muchas veces inconvenientes y problemas, aunque fuese políticamente incorrecto. Yo la verdad es que prefiero ahondar en esto del instinto, de lo que el instinto me dice. Y encontrar los orígenes, encontrarse con uno mismo en una situación que uno de algún modo lleva adentro, ¿no? Cuando yo supe lo que había pasado, yo ya lo sabía. Y en realidad lo que me sentí es un alivio profundo de todo eso que uno tenía guardado en algún lugar, del cuerpo, del sentimiento, del alma, de la mente, del recuerdo. No era una fantasía, era verdad. Todo esto que yo recuerdo y siento ocurrió. Todo eso se justifica y se alivia inmediatamente. Y además lo desconocido, que hasta ese punto, por desconocido, puede convertirse en un fantasma gigantesco, claro, pasa a tener una magnitud enorme, porque lo que le hizo la dictadura a mi familia, a mí, como a toda la gente, es
monstruoso, pero el monstruo pasa a tener un tamaño concreto, nombres concretos, rostros concretos, hechos concretos, aberrantes pero concretos. Ya no son aberrantes, pero imaginarios, exacto. Claro. Y eso es bastante un gran alivio. Y además mi sensación los últimos años, sobre todo con mi restitución legal, digo, yo hace muchos años que transito mi nueva identidad, casi la mitad de mi vida, y nada, y siempre me acuerdo en el momento en el que supe, que sentía que bueno, que todo había sido una mentira y que me había perdido de mi familia y me encontré con mi hermano y... ¿Qué edad tenías? 20, 19, a punto de cumplir 20. Y recuerdo la primera vez que vi a mi hermano preguntarle... A Javier, ¿por qué había pasado tanto tiempo en que me buscas? Y él me explicó que me había buscado. Y también ese día me enojaba y me dolía el alma de pensar el tiempo que nos habían privado de estar juntos. Y él me hablaba de que algún día íbamos a recuperarlo. Que de a poco íbamos a ir... estando juntos, digamos, y revirtiendo ese tiempo perdido, y que algún día íbamos a darle vuelta a la balanza y iba a ser más tiempo del que estamos juntos del que nos perdimos y ya no iba a importar y realmente nosotros construimos un vínculo tan hermoso y tan fuerte y tan genuino, porque también nos peleamos y discutimos como hermanos profundamente, como nos pasa a todos, y nos sostenemos cuando nos tenemos que sostener y yo siento que bueno, que estamos llegando a ese punto en donde estamos dando vuelta a la balanza, ya hace casi más tiempo que estamos juntos que el que no, y siento que este tiempo que transitamos y que yo transito dentro de mi propia historia es genuino, es sano, es constructivo, y entonces valoro eso. Lo perdido es, digo, yo estoy llena de agujeros, no soy una chica que pueda decir que estoy entera, no estoy entera. Ninguna persona que haya sería muy loco, claro. Pero trato de conocer a mis agujeros, a mis faltas, a mis ausencias. Convivir con ellos. Y sí, claro. Y permitirme frenar cuando no comprendo algo. Yo respeto mucho mis tiempos internos de maduración de las verdades, ¿no? Yo todavía estoy en proceso de saber, todo el tiempo estoy en proceso de saber. Hay periodos enteros de mis padres que desconozco, hay cosas fundamentales que hacen al resultado de mi pérdida de identidad y toda esta historia, que tienen que ver con el origen y que yo todavía no conozco en detalle. Y la verdad es que lo hago con mucho cuidado porque... Sin obsesión. Porque la información es fuerte. Sin obsesión, digamos. Con periodos de obsesión tal vez, sí, tengo mis periodos claro. de necesitar, de escular un asunto y ahí me investigo y profundizo y le ahondo hasta que, y en un momento dejo en reposo toda esa información hasta que decanta y ahí finalmente hay una verdad que decanta. Hay momentos del libro que son más los momentos conmovedores que los otros, pero a mí como lector hay 2 o 3 momentos que me resultaron muy especiales y que yo sí soñaba, bueno, si alguna vez tengo la oportunidad de hablar con Ángela, quiero que me lo cuente, o que se lo cuente más a mí, que se lo cuente a los oyentes. ¿Cuáles son? Uno, saber que habías leído poemas de Paco, sin saber que Paco era tu papá, digamos. Sí, claro, eso, habías escuchado eso. Había escuchado su voz, además, eran los poemas en su propia voz. Eso, que lo tengo porque alguna vez Javier me lo regaló. Sí, son hermosos. En un cassette. Te dirá la época, 90 y... Yo le hice una entrevista a tu hermano en el 97, creo, en un bar de Callao y Santa Fe, el mismo día que le hice la entrevista a Jorge Lanata. Mirá, qué curioso. Sí, y lo contaba anoche en casa. Bueno, yo a través de la nata es que escucho esto. En casa de amigos le contaba anoche que nos habíamos citado. Primero hablé con Javier y cuando Javier me trajo de regalo el cassette de los poemas de tu viejo, leídos por tu viejo, nos despedimos y me dice, ¿te vas? No, espero porque en el mismo lugar había citado a la nata. Me hizo así, ¿no? Como diciendo, 97-98, que era la época de esplendor de la nata. Mi hermano es una adelantada. Sí, efectivamente, por eso lo cuento. Mi hermano, ¿no? Tiene un ojo especial para algunas cosas y la verdad es que es una persona que mucha gente
no sabe bien cómo tratar, porque también es muy directo y muy filoso, ¿no? Pero la verdad es que para mí es mi norte, es un faro de guía importante, a donde él apunta. Yo lo recuerdo al punto de que cuando publiqué el libro con entrevistas, también conté eso. Yo tenía que hacer una selección, obviamente, porque yo tenía más de 100 entrevistas ya con escritores y escritoras en ese momento, y el libro tenía que tener 15, al final tuvo 18, pero... Y la última decisión era, porque había sido buena la nota con la nata, ¿lo pongo a la nata o no lo pongo a la nata? Y el editor, Alejandro Crimi, el editor de Diógenes en ese momento, también me dijo, no, mal bicho, me dijo, no pongas a la nata. Y pusimos a una psicóloga social buenísima. A mí me impresionó porque, bueno, las veces que tuve oportunidad de cruzármelo en lugares ridículos como discotecas, en ámbitos no periodísticos ni políticos, siempre me causó distancia, nunca me dio para acercarme. Y bueno, y cuando recién supe el nombre de mis padres y pasó esto de la radio, que escuché el programa, me acerqué un día y le dije, bueno, hola, ¿qué tal? Y él me dijo, llamame que tengo información material sobre tu papá, y no me animé, no me causó confianza, y fue antes incluso previo a su época de esplendor, cuando todavía estaba apenas fundando el diario Página. Y hablemos de buena gente, volvamos a tu viejo. Ese es un momento del libro que a mí me impresiona mucho y me interesa saber qué sentías vos cuando escuchabas esa voz y diciendo tan tremendo, porque era muy fuerte poeta. Porque yo no siempre escuchaba ese programa bajo, porque yo escuchaba el programa que venía después, que era de rock, y me gustaba la heavy rock and pop, con el Ruso Berea, y me encantaba eso, y ahí escuchaba música que no pasaba en ningún otro lado. Pero antes estaba el programa de La Nata, que era cortito, hora 25, y que tenía algún entrevistado, y depende del entrevistado era interesante o no, pero la verdad es que no era que yo me ponía a escuchar eso, lo ponía antes para escuchar cuando empezase el otro. Y ese día me llamó la atención porque había cambiado el formato, él tenía un formato estructurado con entrevistado, y ese día estaba solo. Y por eso escuchaba. Y dice, bueno, hoy voy a estar acompañado con un disco de poesías, y pum, los puso directamente sin más preámbulo. Y la verdad es que iban alternados los poemas de Juan Gelman con los de papá, y él no dijo de quién eran los poemas, los puso nomás. Y yo escuchaba esas dos voces con las que me pasaba algo, pero sobre todo me sorprendía que yo nunca había leído poesía seriamente, o nunca había encontrado poesía que me atrayera, y en ese momento estaba como atrapada escuchando eso por la forma en la que esos hombres estaban leyendo. Y había uno de esos dos que me conmovía más que el otro. Sí. Me pasaba que había uno, saber quién era. Y era muy curioso porque cuando venía el otro yo decía, bueno, ahí viene el otro, el que habla más como más estructuradito, como una radio, y ahora viene el otro, el que habla lindo. Cuando terminan los poemas, la Nata vuelve al aire y dice, bueno, los que acaban de leer no pueden estar hoy en el estudio porque Juan Gelman está exiliado y Paco Urondo fue asesinado o algo así. Sí. Y yo me quedé helada frente a la radio, que la estaba mirando como si fuese un televisor, porque era como hipnosis. Sí. ¿Estaba sola? Estaba sola, yo vivía en un departamento de mis padres adoptivos, y una habitación muy pequeñita. Y terminó el programa y empezó la heavy rock and pop. Y por primera vez no quise que ocurra eso, que no quería que termine. Claro. Poquito tiempo después conseguí por otras manos el disco que vos tenés en cassette, que fue grabado en Cuba y que es muy lindo, en Casa de las Américas. El otro tema, el otro momento, o otro de los momentos del libro, es un momento, si vos querés, de género, llamémosle así. Un papá famoso, enorme poeta, me parece de los más grandes que tiene el país, y no hago épocas, digamos. Que ese es otro de la bronca que uno le da, haber truncado a dónde pudo llegar un tipo como Paco Urondo como poeta, pero la reivindicación de la mamá, de tu mamá. Alicia. Sí, de Alicia Raboy. A ver,
inclusive en los juicios, voy a decir una cosa que puede sonar fuerte. Sí. Alicia es como furgón de cola de este es el caso Paco Urondo y su mujer y los otros 33 y los otros, claro. Sí, hay que tener en cuenta que el juicio fue para casi 30 y pico de víctimas, bien, de las cuales, pero eso es algo mediático. Realmente eso hay que te iba a decir, mediáticamente. Ahí me parece que vale la pena separar un detalle, que es que una cosa es lo que pasa en los juicios y otra cosa es lo que los medios levantan de los juicios. La verdad es que los juicios hay que rescatar que fueron ecuánimes para todos. Ahí Urondo no tuvo ningún privilegio, fue exactamente igual de importante. De hecho, el día que inauguraron los juicios, empieza la lectura de los juicios con el caso de mi mamá, Alicia Cora Raboy. Yo casi me caigo de espalda, digo. No, la verdad es que los juicios fueron absolutamente ecuánimes, no hay distinción para el famoso. La prensa necesita vender y desde luego tiene su lógica que utilice al personaje notorio para vender. En lo personal estoy acostumbrada a que la prensa se me acerque a preguntarme cosas de mi papá y estoy acostumbrada a contestarles con lo que en realidad quiero decir de todos los que no tienen medios. Claro. Y sí, me disculpará Urondo, pero la verdad es que siento que él puede ser el medio de comunicación para esto, para hablar de las personas anónimas, de las víctimas que no tienen un micrófono per se y ayudarlos a visibilizarse. La familia adoptiva, la que te adoptó, sí, es la familia de tu mamá. Es una prima parte de mi mamá. Sí, una prima. Sí. Mis abuelas materna y adoptiva eran hermanas. Ese es el... ¿Qué pudiste reconstruir de la vida de Alicia? Bueno, la verdad es que pude reconstruir bastante. Una gran parte de esto está en el libro y una gran parte de mi necesidad de saber de ella quedó en el tintero. Y la verdad es que ahora, en este momento, estoy empezando a trabajar en un proyecto de documental sobre ella para encarar todos estos agujeros que tengo todavía sobre su historia. Así que, espero... Recién estamos empezando con este proyecto, pero bueno, esperamos que dentro de un año aproximadamente estemos charlando de eso. Charlando un poco más profundamente de esto. Y bueno, y con muchas ganas de eso, de que sea un marco de contención y de excusa, como decíamos antes, para acercarme a charlar con todas las personas que la conocieron y que me pueden ayudar a reconstruir su historia y su identidad, que es también la mía. Porque cuando uno identifica a la madre, se identifica a uno mismo, ¿no? Y bueno, y con ella, digo, de todos modos me pasa los últimos años, con ella y con él también, y con mi hermana, y con mis abuelos, y con un montón de gente que no está, que yo aprendí a vincularme con ellos a pesar de su ausencia, esta cosa de profundizarlos y empezar a saberlos, y empezar a no dudar de lo que uno cree que son, porque eso es lo que son, porque uno lo lleva adentro, ¿no? Estamos charlando con Ángela Urondo Raboy, la autora de este libro tan particular que se llama ¿Quién te crees que sos? Entre signos de pregunta. Qué buen título a todo esto. Ya seguimos con ella. La Libroteca. Literatura en radio con Julio Rudman. Aquí estamos, Ángela Urondo Raboy con nosotros en la Libroteca, la autora de ¿Quién te crees que sos? En la solapa del libro dice que sos dibujante, performista. Ahora, sí, sobre el final de la charla anterior, con un programa, con un audiovisual, supongo, con una película, con un documental respecto de la construcción. ¿Cuánto te sirvió el arte para reconstruirte o constituirte? El arte es lo que me sostiene cuando no hay ninguna otra cosa. Yo siento que empecé a dibujar antes de saber hablar, que empecé a expresarme antes de poder entender lo que pasaba y que sin dudas todas las vías de expresión alivian. Es como compartir el dolor, ¿no? Cuando uno comparte el dolor se hace más pequeño, y bueno, y el arte es compartir el dolor, pero también es compartir la alegría, es compartir la emocionalidad.
hay eso, los distintos artes sirven para distintas cosas. Hay artes que son más catárticos, hay artes que son más racionales, artes que son más ordenadores, artes que son más de búsqueda, ¿no? Hay muchas artes y la verdad es que no fue mi intención, pero fui ahondando en la vida en muchas de ellas desde muy chica. Cuando no estaba organizando conciertos de rock estaba haciendo dibujos, y cuando no estaba haciendo dibujos estaba dibujando para tatuajes, y cuando no estaba haciendo eso estaba haciendo teatro, performance. Siempre estaba haciendo algo que tuviese que ver con lo expresivo y con esto de sacar afuera los sentimientos, porque a la vez, por otro lado, me siento una persona bastante tímida en algún punto. Si bien no tengo problemas en comunicarme ni nada, valoro mucho mi intimidad. En realidad me gusta estar sola, me gusta el silencio, me gusta esos momentos, no sufro la soledad para nada. Y bueno, y tengo eso, un manejo de la afuera, porque conservo mucho lo íntimo, ¿no? Explicás en el libro, y me gustaría que se lo cuentes si querés a todo esto, a los oyentes, lectores, tenés el arte en el cuerpo, tenés recién mencionaste el tema de tatuajes, y está muy bien explicado en el libro de por qué ese tatuaje y qué tatuaje es. Y porque yo tengo la sensación de que las cosas que uno se hace, sobre todo en el cuerpo, sobre todo permanentes, son significativas de lo que uno es, y si bien hay gente que se tatúa insignificancias, bueno, en mi caso intentaba en algún momento de mi vida, cuando era muy chica, ¿no? Los tatuajes me los hice muy pequeña, adolescente, a los 17, 18 años, hasta los 20 y pico, la mayoría, y pensaba que era como un modo de adquirir soberanía sobre mi cuerpo, que era una forma de plantar bandera y además plantar una bandera social. Digo, yo no estaba dispuesta a entrar dentro de los cánones establecidos de ese momento, ¿no? Ahora una mujer tatuada es absolutamente aceptado y respetado. La verdad es que conseguimos en ese sentido también mucha igualdad y mucha visibilidad y mucha libertad de expresarnos a través de nuestro cuerpo. Naturalidad incluso, ¿no? Sí, ahora al contrario, a mí me impresiona cómo se ha pasado de eso, de que la persona que tuviese un tatuaje fuese una cosa rarísima, a algo tan común que los chicos casi se lo hacen para no dejar de pertenecer, y esto, lo de la insignificancia, ¿no? Sí. Que en vez de ser cosas significantes por lo particulares, se conviertan en insignificantes por masivas. Supongo que más allá de lo íntimo, lo personal, la construcción de la conciencia de la identidad, esta lucha, esta batalla, la verdad que no me gusta mucho el término batalla, pero bueno, no es solitaria, ni mucho menos, ni es individual, por más que tenga resonancias, vuelvo a decir, íntimas, digamos, ¿no? Tiene momentos en los que uno batalla en soledad y momentos en los que... Tampoco me gusta la palabra batalla, Sí, pero digamos, esta lucha por los derechos perdidos, Sí. por la igualdad además, ¿no? Porque no es que todos perdimos igual, hay algunos que perdimos más, y en ese sentido me parece que la lucha de los que perdimos en capas un montonazo permanente, ¿no? Digo, los que perdimos la identidad tenemos que redocumentar nuestra vida entera. Y eso es un trámite burocrático. Me refiero por fuera. Personal, digo. Por fuera de lo burocrático, porque a través del libro y en agradecimientos o en reconocimientos en el libro, mencionás gente que viene dando también su vida por... Sí. ¿no? Estoy pensando en Pablo Salinas, estoy pensando en Alfredo. Los que están ahí en los agradecimientos, te diría que cada uno. Sí, por eso, a eso me refiero, que también cada uno tiene una vida de compromiso. Que también es un compromiso colectivo, a eso me refiero, no solamente... Sería muy difícil además,
que termine solo en el uno, tatuaje, solo digamos, uno no eso. sale de un pozo, ¿no? Sí. Solo uno no sale de un pozo. Uno no sale de ahí sin ayuda. Y lo interesante es que Pablo Salinas es una maravilla de ejemplo, porque Pablo es mi abogado desde hace muchísimos años, desde antes que hubiese juicios. Él ya era mi abogado porque sabíamos que algún día iba a haber juicios. Y teníamos ya la causa iniciada por el Alfredo Guevara, padre, El gordo que fue querido. nuestro primer querido abogado. Y bueno, y después las leyes de punto final y obediencia de vida las dejaron congeladas, pero justo antes de que salga el decreto, Guevara, padre, metió el pedido de juicio por nuestras causas. Y la verdad es que Pablito Salinas y Alfredo Guevara, padre e hijo, y Angélica y todos, bueno, eran nuestros abogados desde que juicios eran una utopía. Y ahora que llegamos, nos pasa algo que nos cuidamos unos a otros de una manera porque sabemos. Y Pablo Salinas, no sé si hago bien en exponerlo en este sentido, pero es un hombre muy sensible. Si bien es muy durito para afuera, él es muy sensible. Sí. Lo conocemos y bien. cuando empezó el juicio a mí me llamó mucho la atención porque a mí me impactó. Vamos a hacer el relato completo. Cuando empiezan los juicios yo no puedo presenciar las audiencias casi hasta el final del juicio porque yo iba a ser testigo y los testigos no podemos presenciar las audiencias anteriores. Entonces yo estaba impedida de ir. Entonces desde Buenos Aires leía todas las crónicas periodísticas y todos los resúmenes que los compañeros podían mandarme de todos los testimonios que iba viendo. Y así fue que desde mi casa leía cosas terribles que bueno, como vos me decías, está lo colectivo, pero también hay una parte que uno mastica en soledad que también es durísima. Y así fue que leí el testimonio de Alicia Morales de Galamba, quien fue secuestrado pocos días después que nosotros, que mi familia, y fue secuestrado en un hecho violentísimo con muchísimos niños, y los niños, bueno, fueron maltratados y en algunos casos torturados y violentados de distintas formas. Y el hecho es que, bueno, los chicos finalmente fueron liberados, pero una de las nenas que fue secuestrada en ese operativo, 2 meses después se suicida, se pega un tiro con un arma que encuentra en una mesa de luz de la casa de sus abuelos. Y a mí ese hecho me causó una conmoción personal muy grande, primero porque tuve una conciencia muy importante de el nivel de violencia que había en los centros clandestinos, en el D2 particularmente contra los chicos. Estaba esta cosa de la temporalidad, estuvimos casi la misma semana, y esto me dio la certeza de que mi caso no había sido único ni excepcional, que había sido, bueno, parte del plan sistemático, y que los niños habíamos sido torturados y abusados igual que los adultos, y que no había habido miramientos, y los abusos cometidos contra estos otros chicos que eran descritos yo sentía que eran los míos. Si bien yo no tengo recuerdos particulares de esto, sentía que no podía ser excepcional, y asumí que esto era de esta forma. Y para mí fue muy doloroso, y bueno, y empecé a escribir sobre esto, y algunas de las cosas que escribí sobre esto están en el libro, y algunas cosas las fui publicando en el Facebook o en mi blog porque mientras lo procesaba no lo soportaba y necesitaba compartirlo. Y me acuerdo que Pablo Salinas leyó algunas de estas cosas que yo escribí y se conmocionó mucho porque en ese momento él tomó conciencia de que él mismo, cuando tenía 4 años, había sido secuestrado con su madre. Él siempre, por supuesto que él sabe lo que ocurrió, pero el relato siempre estaba construido en la víctima es mamá, porque ella sufrió los mayores abusos, porque ella fue violada, porque ella. Y entonces, a través de la lectura de esto que yo había escrito, siendo él mi abogado, siendo él el que lleva mi causa, siendo él quien me defiende, siendo él que sabe todo, los detalles, él toma conciencia de su propio rol dentro de su propio secuestro en el D2 de Córdoba. Y así es que nosotros nos sostenemos unos a otros como pares. Seamos o no seamos víctimas directas del terrorismo de Estado. Llega un momento, yo tuve mucha conciencia también de que la violencia había sido contra todos. Yo sí, bueno, yo perdí en forma directa, pero pienso en los vecinos del lugar donde ocurrió el operativo. Y digo del operativo, pero hablamos de miles de operativos por todo el país. Yo me imagino a esa gente que salía a su casa y de repente tiene que presenciar una escena de violencia extrema y la policía que los reprime para que no vean lo que acaban de hacer y que les miente y los obliga a tragarse una mentira para poder seguir con sus vidas y que después son investigados, no vaya a ser que alguno diga lo que vio.
esa gente, la violencia de la dictadura fue contra ellos también, no importa su posición política, no importa nada. Y me parece que ahí queda sobre todo en esto, en la violencia que hubo contra cualquiera, contra la ciudadanía en general y contra los niños en particular. Para mí han descubierto lo macabro, lo absurdo que fue el terrorismo de Estado, y se cae a pedazo todo lo que es la teoría de los dos demonios, ¿no? que todavía están en boga. Tratando de inventar. Hace poco salió otra vez la teoría de los dos demonios. Uno de los demonios era de la metropolitana y el otro de los demonios eran los internos del Borda, los trabajadores del Borda. Armados con piedras. Armados con piedras. El otro esa era una buena metáfora de la teoría de los dos demonios. Y en Formosa también hay un demonio que es la policía y otro demonio que son los indígenas. Sí, exactamente. Bueno, la verdad es que sí, que me parece que son cosas que no corresponden a nuestra democracia, una democracia que ya está madura, a un proceso que yo realmente todavía confío en que es positivo, porque nunca tuvimos tanto del Estado, pero tanto falta también, ¿no? Yo nunca voy a dejar de agradecer a Néstor y a Cristina por todo lo que a mí me restituyeron en cuanto a derechos y por todo lo que cambiaron socialmente, pero nunca voy a dejar de ser crítica, porque creo que es mi mejor virtud y porque creo que eso es tirar para adelante y del mismo lado. Es el mejor favor que la se le crítica puede hacer, constructiva. claro. Hay cosas que no se pueden pasar por alto. Que hayan separado a Julián Axat y al juez Arias de las investigaciones sobre los muertos en La Plata. Hay cosas que son realmente muy graves institucionalmente, y las acusaciones contra Gil Carbó, que repudiamos absolutamente, digo. Me parece que de a poco este país se está ordenando y que hay cosas que no se pueden dejar pasar por alto y que sin duda que estamos mucho mejor de lo que nunca estuvimos en cuanto a derechos. Me encanta este país tolerante en donde si alguien es discriminado vale y nadie hay acción. Me encanta este país en donde las personas pueden casarse con las personas que quieran, del sexo que sean. Me encanta este país en donde las personas trans pueden estar legalmente aceptadas, y me sorprende porque yo recuerdo con mis propios ojos ver a las chicas travestis apedreadas y levantadas a los patrulleros hace no mucho tiempo, el menemismo, y ver ahora que ya no ocurre, porque la ley las ampara, simplemente. Este país inclusivo, yo creo en la inclusión y creo que falta mucho cuando hablamos. Es que los procesos sociales son así. Hace poquitos días en el Congreso estuve participando de un acto maravilloso, un encuentro nacional contra la violencia institucional, y la verdad es que me impresionó mucho porque en la carpa en la que a mí me tocó hablar, había unas 200, 300 personas, había mucha gente, y la mayoría de esas personas llevaba un cartel con algún rostro de algún niño, porque eran niños, claro, asesinados, y la mayoría habían sido asesinados por la policía en democracia, y esto, el gatillo fácil no puede ocurrir, y la policía metropolitana fue creada para reprimir, y ya lo demostró en el Parque Indoamericano, en el Parque Centenario, en la Sala Alberdi, pegándole tiros a los adolescentes artistas, y ahora a los más indefensos de todos, a los enfermos de salud mental del Borda. Parece de una violencia inusitada, y me parece que eso merece, por supuesto, el juicio político a Macri, su destitución, y también me parece que la policía metropolitana debe ser desmantelada, y si es necesario que la ciudad tenga su propia policía, que sea una policía nueva y sana, porque la verdad es que esta policía fue parida, mal parida desde la elección del Fino Palacios, digo. Cada una de las cosas, la compra de armas taser ilegales, cada una de las cosas que componen esta policía es nefasta, va en contra de los derechos que adquirimos y que estamos defendiendo. Parece que como ciudadanos queda a la vista que nadie quiere convivir con este nivel de violencia y represión y desamparo absoluto. Y además este caso ya no es gatillo fácil, no es un policía enloquecido que se sacó de sus casillas y empezó a disparar como loco. Hay orden política, esto es responsabilidad política, y Macri no está trabajando así porque está loco, está trabajando así para un electorado que está pidiendo esto y que está contento con esto.
Y en ese sentido, y generar conciencia, porque acá cuando la gente habla de que que los dos bandos, que cada bando está más radicalizado, Dios mío, abran los ojos y veamos con claridad de qué dos bandos estamos hablando. Estamos hablando de la gente más frágil. Sí, es insólito. Contra unos monstruos. Sí. Que están haciendo esto por puro placer, porque no hay necesidad. Macri, la verdad es que para probarse a sí mismo que puede hacer cosas, podría hacerlas en cualquier otro ámbito, y dejarle de joder la vida a todo el pueblo. Es gravísimo lo que está haciendo. Es gravísimo y no encuentro precedentes. Desde 2001, digo, es la continuidad de qué. Sí, es la misma igual, imagen, es la misma imagen, de sí. qué. Es gravísimo. Es la misma imagen. Gravísimo. Yo la verdad es que tengo esperanzas de que esto tenga alguna consecuencia política, porque no puede ocurrir y tiene que sentar un precedente para que estos hechos no puedan seguir ocurriendo. Ojalá, pero quienes vemos desde lo que se llama el interior, el comportamiento social de cierto sector de la capital federal, yo me permito ser escéptico respecto. Sí, es muy preocupante, muy preocupante. Cómo, pero bueno, la represión también ocurre en Córdoba, sí. También ocurre en todas partes. Sí. Y bueno, esto hay que tenerlo estamos hablando en de los cuenta. POM también, ¿no? Claro. También, de zonas feudalizadas que... Claro, y después hay personas que justifican diciendo, claro, los COM también están armados. Claro, tienen unas escopetas de hace 200 años, convengamos, sí. Ese no es el tema, ¿no? Seguramente hay algún COM. Pero ese no es el tema. Pero no es el asunto, no tema. puede ser que se reprima de esa forma. El tema es la propiedad de la tierra, el tema del paradigma de lo que se siembra y lo que no se siembra. Claro. La última, Ángela, yo no asistí a ninguna de las audiencias de los juicios. Por cuidarme yo, digamos, simplemente. Se comprende absolutamente. Y trato de imaginarme vos sentadita frente a los jueces prestando testimonio, vos que digamos legalmente no podías estar en todas las audiencias previas porque Yo todavía no tenía mi propio nombre cuando fui a declarar. ¿Cómo fue eso? A ver. Y eso fue para mí emocionante porque bueno, yo tuve que explicar que en mis documentos dice este nombre, pero en realidad mi nombre es este y yo respondo a este otro nombre. Y era muy emocionante porque los jueces desde un primer momento lo respetaron y siempre me llamaron por mi nombre, aunque todavía no estuviese legalizado. Y la verdad es que no me hacían presentar demasiadas excusas al respecto. Muchas vueltas. Sí, la verdad es que me sentí muy respetada. Y bueno, y la verdad es que yo simbólicamente estaba declarando, porque bueno, si bien mi testimonio es veraz y es válido, porque yo tengo recuerdos de lo ocurrido, mi testimonio no estaba incriminando a nadie particularmente, las personas que ya estaban incriminadas por otros testimonios. Había pruebas suficientes. Yo sentía que había un simbolismo enorme de poder yo contarle a la justicia con mis propias palabras lo que sentía y lo que había podido recabar de datos hasta ese momento. Y por supuesto cuando declaré me olvidé de la mitad de las cosas que quería decir y tuve que declarar al día siguiente de vuelta para reforzar mi testimonio. ¿Sí? Fue por lo tanto un testimonio de 2 días y en el medio fuimos a hacer una rueda de reconocimiento que bueno, fue muy movilizador. Tuve oportunidad de compartir con los jueces una foto del cadáver de mi papá que yo tengo en mi archivo, que se la sacaron los militares cuando lo mataron y bueno, poder poner esas cosas en su lugar, porque son cosas que no tienen un lugar. Digo, una foto del cadáver de un papa es algo que uno nunca quisiera ver ni tener que guardar en ningún sobre, en ninguna carpeta. Y son cosas que hacen ruido donde uno las ponga. Y son cosas de las que uno no se puede deshacer. Y ahí era lo único que tenía sentido. Estaba poniendo eso en su lugar. Y con mi mamá sentí muy fuerte esa sensación de que había sacado su nombre de la tierra para entregárselo en una bandeja a la justicia y que por fin se haga cargo el Estado que se la llevó de devolverle justicia a ella. Y siempre yo pienso en ese sentido que hubo un crimen irreparable, que es la desaparición, el asesinato, y otro crimen posterior que es la impunidad, y ese crimen se estaba reparando. Ese crimen se estaba reparando y yo lo viví de esa forma. Siento que los juicios fueron reparadores, constitutivos y bueno, eso, puedo hacer el duelo por el otro crimen, el que no tiene reparo, el que ya no recuperaremos.
Es interesante cómo se corre el horizonte de lo posible cuando uno accede a una meta, ¿no? En el momento en el que conseguimos acceder a la justicia por esto, bueno, pensé, tenemos que encontrar los cadáveres. Y ahora veo al equipo de antropología forense trabajando tan hondamente en lugares que hace 10 años era tabú nombrar, como el Campo Las Lajas. Claro. Como el cuadro 33 del cementerio, que era algo que hablábamos casi en secreto. Claro, sí. Bueno, ahora esto es de todos, está abierto, la justicia lo comprende así, nos avala, tenemos sentencias firmes, tenemos militares y policías presos. Y civiles. Tenemos muy pronto los cómplices civiles más importantes, los jueces sentados en el banquillo. Eso no tiene precedente en el país, tiene un solo precedente en el mundo, que es el juicio de Nuremberg. Esto lo tenemos que valorar como hecho político, y esto es algo que le estamos dejando a las nuevas generaciones. Yo estaba muy preocupada cuando teníamos un presidente que nos pedía reconciliación y pensaba cómo hacer para sobrevivir en ese mundo, y apenas sobrevivía. Yo ahora tengo hijos y estoy feliz de poder explicarles que ellos no tienen a sus abuelos, que a sus abuelos los mataron y que las personas que los mataron están presos, que los responsables ¿qué edades tienen 3 y 5 años y eso, y tienen un vínculo con sus abuelos ausentes. ¿A quién te pareces? ¿A tu mamá o a tu papá? A los dos. ¿Sí? A los dos. ¿En qué y en qué? En todo y en todo. ¿Sí? Me parezco físicamente un poco más a mi papá. La parte de la nariz y los dientes es más de mamá, más Raboy, más de Rusia que del País Vasco. Y la gente me dice que hablo muy parecido a mi mamá y que escribo parecido a los dos. Wow. Depende quién haya conocido a uno o a otro. Eso, la gente me dice que me parezco a uno o a otro, depende de quién hayan sido más cercanos. Linda tu mamá, ¿eh? Era una preciosa, y además yo creo que era una mujer muy inteligente y que se había ganado un espacio político a pura inteligencia y fuerza de mina. Sí, efectivamente, tienes. Y tu viejo un tipo de la época. Claramente un tipo de la época, ¿no? Que es un de una época anterior incluso, ¿no? Sí, inclusive, anterior a su época, sí, digo. Mi viejo era un tipo que no pertenecía a la generación exactamente con la que andaba, y eso es interesante también, ¿no? Bueno, que ella era una tipa de su época y él no tanto, pero sin embargo ahí andaba. Él venía de antes. Él se mete en la militancia a través de mi hermana, que era más de su época. Y bueno, esa cosa es muy interesante. La verdad es que tengo muchas ganas de ahondar en esto del documental y de ir a conocer todos estos entrelazados finitos que todavía se me escapan. Bueno, misión cumplida. He conocido, para mí un verdadero placer conocer a Ángela Urondo Raboy. Igualmente. Gracias por este rato, por esta charla. Mutua, gracias a vos. Gracias, un beso. Cerramos por ahora la libroteca. Pone el señalador en la radio pública y nos reencontramos en el próximo capítulo.